posibilidad de generar un conocimiento que sea válido en todo tiempo y lugar. Ese sería como el ideal de la universalidad del conocimiento. Vinculado a, cuando dábamos como ejemplo, la ley de gravedad, ¿no? Si yo suelto una tiza acá, o la suelto en el Polo Norte, y la suelto dentro de 100 años, asumimos que esa tiza va a caer a una determinada velocidad, ¿no? Por la fuerza de gravedad. Conocimiento universal en relación a los análisis de ese vivir juntos, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo en antropología se habló de la prohibición del incesto como una ley universal, ¿no? Todas las culturas, todas las civilizaciones que se habían conocido prohibían el incesto, ¿sí? Eso sería una ley universal, por ejemplo. El problema es cuando, en relación al conductismo y al positivismo, el problema es cuando, si la formulación de una ley lógicamente implica si P entonces Q, muchas veces el problema está en cuál es la P a la que yo me estoy refiriendo. Un ejemplo que dábamos en una reunión anterior era la siguiente aseveración. Era sobre la fortaleza de la sociedad civil. Esperen que me acuerde bien el ejemplo. Supónganse, los países con una sociedad civil fuerte son países más democráticos. Es decir, que la fortaleza de la sociedad civil, una sociedad civil que está conformada por ciudadanos que participan activamente en la vida pública, no necesariamente en canales estatales, ¿no? Sino que trabajan en organizaciones no gubernamentales, en asociaciones intermedias, en clubes, etcétera, son sociedades que tenderían a ser más democráticas. Y ser más democrático implica el respeto por cierta institucionalidad que garantiza el funcionamiento de esa sociedad civil. Instituciones estatales que garantizan y protegen el funcionamiento de esa sociedad civil. Si yo promulgo eso como una ley universal, me voy a encontrar con algunos momentos en el que una sociedad movilizada derroca un gobierno democráticamente elegido. ¿Sí? En ese caso, ¿qué hago? Si yo digo que las sociedades civiles fuertes implican mayor democracia y veo una sociedad civil que derroca un gobierno democráticamente elegido, tengo un problema de falsabilidad, ¿no? Es lo mismo que decir todos los cisnes son blancos y me encuentro con un cisne negro. Todas las sociedades civiles fuertes son más democráticas, me encuentro con una sociedad civil que aparentemente no es democrática, ¿no? Entonces ahí es donde ya tengo que empezar a hilar más fino, así, bueno, ¿qué implica una sociedad civil fuerte? ¿Es solamente una sociedad civil fuerte aquella que canaliza su participación por instituciones no gubernamentales cuyo mayor valor es la tolerancia? Quizás no. En ese sentido se habla de una universalidad del conocimiento, ¿no? En ciencias sociales. Y es peligroso porque eso tiende a generar después políticas que intentan favorecer una determinada forma de sociedad civil en lugares en los que quizás esa idea de sociedad civil no plasma, no cuaja. Las críticas al positivismo, entonces. ¿Hay alguna otra pregunta de lo que charlamos hasta recién que quieran que volvamos sobre algún tema o algo que no haya quedado del todo claro? Recuerden que esta es una clase un poco de cierre del positivismo y la crítica al positivismo, o sea que aprovechen ahora para... ¿Hay algo que no haya quedado del todo claro que quieran que volvamos a repasar? Las diferencias entre el positivismo y el conductismo. Las diferencias entre el positivismo y el conductismo, pregunta la compañera. Nosotros vimos hasta ahora cómo el conductismo es una reformulación de esos principios positivistas que flexibilizan bastante
la idea de conocimiento empíricamente observable y validado a través del falsacionismo, ¿no? De la falsabilidad. Es decir, que yo no puedo poner juntas variables que, poniéndolas separadas, me pueden dar una explicación mejor, ¿no? La blancura de los cisnes, la fortaleza de la sociedad civil con un espíritu democrático, etc. O sea que el conductismo es una relectura contemporánea de esos presupuestos positivistas del principio del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX, que toma muchas premisas del positivismo, pero relativiza otras y deja de lado algunas. Como veíamos con Sanders, deja de lado esta idea de que cualquier afirmación tautológica, cualquier afirmación teológica o metafísica no tenga ningún valor. Sanders dice, bueno, esas afirmaciones tautológicas a veces pueden generar preguntas de investigación útiles, ¿no? Esa sería brevemente la diferencia entre conductismo y positivismo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pasemos a las críticas. Adorno y Horkheimer, que son los autores que nosotros veíamos como críticos del positivismo, en la descripción que hacen del positivismo, y para no repetir todo nuevamente lo de la comprobación empírica, la postulación de leyes generales, del vivir juntos, etc., donde van a hacer hincapié es en la idea de que la constatación empírica está vinculada a una forma de racionalidad. Hay una racionalidad que constata empíricamente, ¿no? Y es una racionalidad muy vinculada a la idea de experimento, de controlar variables, de sistematizar el conocimiento, en la que operar racionalmente implica esa sistematización, esa regularidad metodológica de la que hablábamos antes cuando hacíamos referencia a la estadística, etc. Hay una razón que constata empíricamente. Y como en la lectura positivista, todo aquello que sea una afirmación teológica o una afirmación metafísica es automáticamente vinculada a algo irracional. Algo que no está vinculado con ese cálculo, con esa sistematización y con esa regularidad, sino que puede estar, por ejemplo, vinculada a las pasiones. Entonces yo digo, bueno, Grecia y Luciana, ¿no? Sí. Grecia y Luciana beben por un desengaño amoroso. Entonces, todos aquellos que se sientan a mi derecha han sufrido desengaños amorosos. Por lo tanto, beben. Esa no sería una pregunta que le interesaría a Comte, ¿sí? Porque yo ahí tendría que meterme en esas pasiones, en esos sentimientos que movilizan el desengaño amoroso, ¿sí? Comte tomaría eso como un dato más. No se preocuparía. ¿Por qué desengaño amoroso? ¿Cuáles son las razones de ese desengaño amoroso? ¿Sí? ¿Por qué nadie quiere a Luciana y a Grecia? No. Sino que racionalmente yo tomo eso como un dato, desengaño amoroso, bebida. ¿Eso qué supone? Que yo no puedo condenar el alcoholismo de ellas dos. Y que tampoco puedo admirarme por ese alcoholismo, ¿no? Es difícil admirarse por una adicción, pero uno podría pensar en algunos otros problemas en relación a jóvenes universitarias que no representan adicciones y que podría ser algo admirable, ¿no? Qué sé yo, bueno, vienen de... les cuesta mucho concurrir a la universidad porque viven lejos, porque hacen un esfuerzo, etc., ¿no? Eso sería admirarme por el desempeño de Luciana y Grecia en la universidad. Pero si yo constato empíricamente, racionalmente esa experimentación, no tengo espacio para admirarme o para condenar. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar ese paso al costado y desprenderme de esos conocimientos previos, desprenderme de esas cargas valorativas y desprenderme de la posibilidad de evaluar normativamente esa conducta.
Decir, no, beber está mal. Nada le voy a solucionar a alguien que tiene una adicción al alcohol diciéndole, beber está mal, no beba más, ¿no? Por lo tanto, ese es un problema que identifican Adorno y Horkheimer. La reconstrucción positiva de los problemas que genera el vivir juntos no me permite a mí ni admirarme ni condenar eso que sucede. ¿Por qué se daba esto? Porque la razón, esa racionalidad científica, reconstruye retrospectivamente aquello que sucede. ¿Qué quería decir reconstruir retrospectivamente? Que el conocimiento positivo siempre va hacia atrás. Toma el dato de eso que sucede ahora y reconstruye cómo se llega a ese dato. Eso era uno de los problemas que implicaba perder de vista la idea de totalidad dinámica que ahora va a aparecer en Adorno y Horkheimer, ¿no? Yo reconstruyo hacia atrás un problema específico y pierdo así la vinculación de ese problema con otros. Pero Comte no era ahistórico. Y eso que... a ver. Porque te está diciendo que él reconstruye las cosas hacia atrás. Sí. No es ahistórico, no le importa el pasado. ¿O sí? No, a ver, ¿qué supone un cierto historicismo, ¿no? Que se contrapone a la idea de lo ahistórico? Ser ahistórico no implica no prestar atención a la historia, ¿no? Imagínense, yo tengo que investigar la vinculación entre la ropa de las personas en el siglo XVII, vuelvo a ser ese sociólogo positivo que viaja en el tiempo, ¿no? La ropa de las mujeres y el terremoto. La explicación divina queda fuera de cuestión, ¿no es cierto? Por lo tanto, queda fuera de cuestión que haya alguna vinculación entre ropa, uso de ropa y terremoto. ¿Qué va a ver el científico positivista? Bueno, ¿cómo se llega a que las mujeres empiecen a usar el pelo? Y ahí tengo que hacer una reconstrucción de ese pasado, de lograr duplicar esa realidad para poder saber cómo se llegó a esta realidad de hoy. ¿Sí? Ahora, eso no significa que la historia determine necesariamente por qué se da ese uso de la ropa. Es decir, ahí no hay una necesidad histórica en Comte que permita explicar por qué la gente usa esa ropa en base a lo que la historia determina. ¿Recuerdan la explicación que dimos sobre el Estado? ¿No? Cómo cuando los primeros antropólogos llegaban a estas civilizaciones decían no, sin rey, sin fe, sin Estado, están en un escalón del progreso más bajo que otras culturas y civilizaciones que sí tienen Estado. Por lo tanto, el desenvolvimiento del Estado es lo que marca la escala de civilización. Cuando aparece el Estado son más civilizados que cuando no lo tienen. El ahistoricismo implica reemplazar, si se quiere, esa idea de Estado por la noción de historia. Para Comte, eso no va a ser así. No es que el desarrollo de la historia nos lleva a pensar que las mujeres cambian su forma de vestir, sino que el uso del velo es el resultado contingente, si se quiere, de algunos hechos que van sucediendo en el cambio de la vestimenta. La verdad que podría inventar alguna teoría, pero no sé, la disponibilidad de algunas telas, la idea de que había partes de España que en algún momento habían estado ocupadas por musulmanes, entonces las mujeres usaban velo en esas sociedades y eso tuvo un impacto después en las colonias, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero la idea es que la historia no determina esas relaciones que yo estoy investigando como científico positivista.